En su lugar, por favor. Hemos escuchado la oración de Juan, más bien la oración descrita por Juan, la oración de Jesús, ¿por quiénes, hermanos? Por sus discípulos, pero también en esa oración está usted y estoy yo, por los que habrán de qué, de creer, dice la Escritura. Y en este pasaje podemos ver a nuestro Señor Jesús en Juan 17 como el gran sumo sacerdote que tiene la gran labor constante de orar, de interceder. ¿Por quién, hermanos? Por nosotros, preocupado siempre por los suyos, asegurándonos en un momento como este, donde todo parecería estar devastado, mientras que Él está a punto de ser traicionado y arrestado. Voy a Juan 12 y quiero destacar una frase que llama mucho mi atención en varias partes del Evangelio de Juan, por favor. Dice el verso 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y si usted da la vuelta, por favor, al capítulo 13, por favor, acompáñenme. Este es la escena de un jueves como hoy. Y ese jueves pasó el Señor Jesús una tarde-noche magnífica o maravillosa, junto con sus discípulos en el aposento alto, y cenaron juntos. Y el Señor Jesús se arremangó sus manos, y ¿qué hizo, hermanos? Lavó sus pies. Y Pedro, no entendiendo, cuestionaba al Señor Jesús y le decía: por favor, no hagas eso, no te humilles de esa manera. Y el Señor Jesús le dijo: ¿acaso no has entendido? Y cuando Pedro comprendió, le dijo: no solamente límpiame mis pies, sino límpiame completamente. Hermanos, ese jueves, esa tarde, noche, tuvo un momento muy íntimo y hermoso junto con sus discípulos. Y se nos dice en el capítulo 13, verso 1, sabiendo Jesús, y ahí está nuevamente, subraye, que ¿qué, hermanos? Que su hora había, ¿qué, hermanos? Había llegado para que pasase de este mundo. ¿A quién, hermanos? Al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y ahí me encanta, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos? Y los amó. ¿Hasta dónde, hermanos? Lo amó a usted y me amó a mí. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin. No puedo detenerme de callar que Dios nos ama incontablemente. Juan es el autor que resalta la gloria, pero resalta también, específicamente en sus 3 cartas después, que es el Dios del amor, ¿o no? Él es el que escribe: Dios es que amor. Ese amor magnífico, ese amor que está latente y siempre buscándonos. No es un amor que se detiene, es un amor incansable que nos busca, que le busca a usted y a mí. Un amor que rescata, un amor que sostiene. Ese es el amor que vemos aquí expresado. Y en Juan capítulo 17, si usted va rápidamente, ahí comienza de nuevo con esta misma afirmación. Por favor, acompáñeme. Capítulo 17, versículo 1. Y ahí dice el texto: y habló Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Levantando, ¿qué, hermanos? Los ojos, ¿a quién? Al cielo. Dijo: Padre, y ahí está nuevamente la frase, la hora que ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora me detengo aquí, hermanos. ¿Qué hora? ¿A qué hora se refiere? Hermanos, esa hora es la hora cuando Él tendría que completar su obra, donde Él tendría que gritar: tetelestai, que todo ha sido hecho. Esta es la hora donde comienza con la cruz y continúa con la resurrección. Y después de la resurrección no acaba todo. 40 días de instrucción, de lecciones. Y luego, después de esos 40 días, viene ¿qué, hermanos? La ascensión, ¿sí? Y antes de la ascensión, por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos.
y después de la ascensión, la exaltación, y luego que Jesús se echa a dormir, a descansar. No, después de eso, ¿qué está haciendo Jesús hoy, hermanos? Inicia su ministerio de interceder por usted y por mí. Él ruega, Él ora por cada uno de quién, hermanos, de nosotros. Entonces, todo esto sucede o sucederá después en 6 semanas. Ahora llegamos aquí a la parte oscura, sombría y trágica de la vida del Señor Jesús. Hasta aquí Él ha sido criticado, ofendido verbalmente. Él han buscado muchos afrentarle, lo han intentado ridiculizar, se han burlado o han cuestionado y le han hecho preguntas y han tratado de ofenderle de muchas maneras, pero hasta aquí no habían puesto un dedo sobre él físicamente. Algunos sí le siguieron para matarle, pero nunca había sucedido. ¿Por qué, hermanos? Porque la hora no había llegado. Pero ahora nos dice Juan que la hora que ha llegado. Es su hora. La hora designada por Dios, donde el Cordero de Pascua tenía que, ¿qué, hermanos? Que morir. El verdadero Cordero Pascual o de Pascua de Dios. La hora había llegado y Juan quiere que veamos, como he dicho, hermanos, la gloria de Cristo en todo momento. Y aquí vamos a ver el arresto del Señor Jesús y vemos la gloria de Cristo en su arresto. Y luego la traición, y ahí está también nuevamente la gloria de Cristo en todo instante. Esta es una escena terrible, hermanos. ¿Cómo es que Judas, el más terrible de todos los apóstatas, el traidor de traidores, el hipócrita modelo, el ejemplo de hipocresía en el más alto nivel, lo vemos a la mitad de la noche y todo está ahí oscuro? Pero lo más oscuro, hermanos, no era la noche, sino en realidad era la oscuridad en los corazones de la gente que rodeaba a Jesús, e inclusive la oscuridad que rodeó a sus propios discípulos. Pero en medio de toda esta escena trágica y oscura y lamentable, hermanos, nuevamente Juan, el evangelista, nos muestra la gloria de nuestro Señor. Y quiero denotar al menos algunos puntos acerca de lo que vemos en Jesús en este pasaje. Dice el texto, por favor me sigue, verso 2 de Juan 18. Y también Judas, el que le entregaba, ¿qué sabía, hermanos? Conocía, ¿qué, hermanos? Aquel lugar. Me detengo aquí, hermanos. Jesús no se le ocurría orar de repente, no. Jesús tenía un lugar específico donde él, ¿qué, hermanos? Él oraba. Él tenía ese lugar. Y dice que Judas, ¿qué hacía? Conocía y sabía dónde Jesús pasaba tiempo en oración al Padre. Y luego dice el texto, porque muchas veces Jesús se había reunido allí, ¿con quién, hermanos? Con sus discípulos. Ahora, verso 3, Judas, pues, tomando ¿y qué dice ahí? Compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí, ¿con qué, hermanos? Con linternas, antorchas y ¿con qué, hermanos? Con armas. Ahora, me detengo aquí, quiero explicarle un poco a todos los que hoy estamos. Este es un grupo de hombres increíble. Hay oficiales, hay soldados, está lo que llamaríamos la policía del templo, la policía judía, la gente de seguridad que cuidaba las multitudes que se reunían en el templo. Y seguro había cientos de policías en el templo, no sabemos cuántos, pero había muchas personas, porque nos dice ahí el versículo 3, quiero destacarlo porque quizá usted y yo, más bien yo no sabía y quizá usted tampoco lo sabía, pero el versículo 3 nos dice que había una compañía. En versiones otras ocupa la palabra
una corte, una compañía de soldados, una corte de soldados, o una corte romana. La palabra griega es speira, de compañía. Esta palabra, compañía romana o corte romana, solamente quiero que se dé cuenta, era un grupo de hombres de aproximadamente 600 hombres. O sea, no iba Judas con 5 monitos ahí que acompañaban para... No, hermanos, eran alrededor de 600 hombres. Pudo ser todo un destacamento que inclusive también los romanos le llamaban manípulo, de hasta 600 hombres. Y podríamos agregar a ellos la policía judía y quizá algunos otros. Y quizá a medida que la multitud avanzaba en la oscuridad buscando a Jesús, pudieron haberse reunido otros en el camino, hasta llegar quizá a reunir, se dice, 1000 personas. 1000 personas entrando a este huerto, ¿sí?, con el propósito de encontrarse o detener y someter a quién, hermanos, a Jesús, en este huerto de Getsemaní. Los soldados romanos, quiero decirle que ellos permanecían en la fortaleza Antonia durante las fiestas. Quizá usted no tenga idea de esto, pero quiero explicarle que aunque ellos, los soldados generalmente permanecían en la costa de Cesarea, cuando se celebraban este tipo de festividades o de fiestas de Pascua, ellos se trasladaban a la fortaleza Antonia, que tenía una torre, y desde esta torre podían ellos vigilar y estar al pendiente del templo. De esa manera podían tener el control de la multitud, porque usted tiene que saber que muchas personas llegaban de fuera para celebrar la fiesta ¿de qué, hermanos? De la Pascua. Se amotinaban las personas. Entonces, regreso al momento. Es medianoche, todos están reuniéndose, convergiendo, y en realidad podían ellos pensar que todo esto es una obra de Judas y planeada por los principales sacerdotes, pero en realidad todo esto estaba orquestado ¿por quién, hermanos? Por Jesús mismo. Verso 12. Entonces ¿qué dice ahí? La compañía, ¿sí? Speira, nuevamente la palabra griega, la corte romana o compañía de soldados, y ahí se suma otra persona. ¿Quién hablan? ¿De quién hablan? Del tribuno. El tribuno, hermanos, era un oficial, ¿sí? Era una corte con un comandante, que eso era el tribuno. Entonces no era un grupo solamente representativo, no era un pequeño grupo de personas, no, este grupo había bajado con toda su fuerza, y esto es porque ellos sabían del poder de Jesús. Ellos sabían y habían reconocido el poder de Jesús, lo habían visto en el templo, sabían que había hecho milagros, sabían que semanas antes había resucitado ¿a quién, hermanos? A Lázaro. Sabían que él era el hacedor de milagros, que tanta popularidad había cobrado. Entonces todo este grupo de personas sabía del poder de Jesús. Por tal motivo, hermanos, ellos en su torpe incredulidad envían a un ejército completo para llevarse a un, ¿qué, hermanos? A un gran soldado como era Jesús. ¿A un qué? Un carpintero, un maestro de Galilea, armado, desarmado. Pero ellos estaban conscientes de su poder, de su popularidad, por eso envían a todo este grupo de hombres en caso de que esto pudiera salírseles ¿de qué, hermanos? De las manos, ¿no? Y entonces la multitud que seguía a Jesús pudo también, ellos pensaban que quizá pudo causar un revuelo y amotinarse, y entonces tenían que llevar muchos hombres para poder, ¿qué, hermanos? Controlarlos. Y por eso ellos llevaban linternas y armas.
Es interesante que el versículo 3 nos dice que llevaban linternas y qué, hermanos, y antorchas. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Qué sucede en la semana de Pascua? ¿Lo notó o no lo notó el domingo pasado? ¿Qué había? Luna llena. ¿No la vio? Sí la vio. La semana pascual siempre se ubica en la luna llena. Y quiero decirle que al estudiar un poco las lunas llenas en Israel, con un cielo despejado, permite que la luna alumbre lo que, hermanos, lo suficiente. Hay cielos despejados, la noche entonces permite, se ve más bien como si fuera luz de tarde, pero ellos llevaban antorchas y yo preguntaría ¿por qué? Bueno, porque ellos creyeron que él iba a intentar, ¿qué, hermanos? Escapar. Ahora, lo que usted recuerde, ¿en dónde estaban? En un lugar donde había muchos árboles. Era un olivar, árboles por todos lados. Entonces creyeron que tendrían que someterlo, y por lo tanto ellos pensaron, tenemos que estar armados hasta los dientes para que cualquier persona que intente defenderlo, nosotros podamos controlarlo, y luego que trate de escapar, y llevaremos suficientes antorchas o linternas para cazarlo como si fuera un animal. Y pensaron que tendrían que ocupar esas antorchas, palos y espadas para poderlo capturar. Por cierto, hermanos, algo singular de este pasaje: ¿cuántos nombres de personas ven allí? Solamente se menciona ¿a quién? A Judas. Pero usted puede ver en el versículo 10 a otra persona. ¿Quién es? ¿Quién es? No. Bueno, sí, pero el otro, M-A-L-C-O, Malcolm, y no es el del medio, es Malco, ¿sí? Malco, que era nada más y nada menos que un esclavo, un siervo. ¿Siervo de quién? Del sumo sacerdote. No es un soldado, pero Malco estaba allí para que Jesús hiciera un milagro más. En realidad era para hacer un milagro más, pero también para hacer notar o empeorar el crimen de ellos, porque Dios nuevamente restauró su ¿qué, hermanos? Su oreja. Entonces Judas es el único mencionado, como si solo estuviera él allí. Ahora tenemos que hablar un poco de Judas. Quiero hacer referencia a Judas. Judas, un hombre vil, apóstata, mentiroso, falso. No estoy hablando de usted, hermano. ¿Sí? Judas entra allí, y yo preguntaría ¿por qué entra de esa manera? ¿Por qué se acerca a Jesús de esa manera? Usted sabe de qué manera. ¿Por qué no solamente Judas entró y dijo que Él es Jesús? Su intención no solamente era señalar a Jesús, su intención era comunicarle a Jesús la idea de que Él estaba de regreso. Trataba de engañarlo, de que Él había vuelto simplemente para unirse nuevamente con ellos, con su grupo. Él podía haber señalado a Jesús, pero la locura, la confusión mental, la miseria, o más bien podríamos decir el actuar satánico en la persona de Judas, degeneró en él la más brutal torpeza inexplicable. ¿Cuál fue esa, hermanos? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas tiene una especie de refinamiento endiablado, una combinación inaudita. La señal de que este es Jesús es un beso, o fue un beso. Y como nos cuenta Mateo, Marcos y Lucas, dice que sube y besa a Jesús. ¿En dónde, hermanos? En el pie, en la mano. ¿Dónde lo besó? En el rostro. Y no lo besó una vez, sino que lo besó
repetidamente. Como cuando se da un beso cariñoso a mamá, ¿no le gusta? A mí me encantaba ver que siempre mi esposa llegaba y cuando saludaba a su mamá le daba, no un beso, le daba muchos besos. Es un beso gustoso, ¿me explico? Cariñoso, íntimo. Y yo quiero señalar respecto a los besos que se ocupaban en la cultura judía, el beso tradicional de cariño, aquí que vemos, ¿sí? Pero aquí Judas, su astucia se convierte en un modelo de hipocresía. Y quiero referir que las personas inferiores, o sea, inferiores en cuanto socialmente, eran en ese tiempo cultural, cuando se besaba a una persona que tenía un rango mayor, la besaban ¿en dónde? En la mano. Esto lo hacían de manera todavía en las cortes reales. Los hombres saludan a las mujeres no en la mejilla, sino la besan ¿en dónde? En la mano, ¿sí? Los esclavos no besaban la mano, besaban los ¿qué? Los pies. Pero besar la cara era una señal de amor, de intimidad, de afecto entre iguales. ¿Qué quiere decir? Padres con hijos, hijos con quién, con padres, hermanos. Había una afinidad, algo íntimo. Entonces, Judas quiere que Jesús crea que no pasa ¿qué? Nada. Que Él simplemente ha regresado. Quizás así Jesús por un momento piense que no hay nada de qué preocuparse. Pero su mal se intensifica, hermanos, con el beso. Es un beso inolvidable. Repito, es una inocencia fingida. Jesús lo desenmascara inmediatamente. Si usted va rápidamente a Lucas 22, nos dice el capítulo 48, el verso 48 de Lucas 22, entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y entonces Judas fue descubierto. ¿Qué se siente cuando es descubierto uno, hermanos? ¿Qué se siente? ¿Pensaban que no lo sabía? Ya te caché, ya vi lo que tienes ahí en tu teléfono, ya vi lo que estás viendo, ya vi lo que hiciste. Sí, no te rías, sí. ¿A poco no se siente cuando lo cachan? Hermanos, verso 4, voy a Juan 18, por favor, regrese rápidamente, trate de seguirme. Verso 4 de Juan 18, pero Jesús, sabiendo que, hermanos, me encanta, sabiendo todas las cosas que le habían de qué, hermanos, de sobrevenir, ¿qué hace? Se adelanta, se anticipa. Jesús siempre actuando de manera adelantada, hermanos, ¿sí? Jesús siempre estando adelante. Y comienzo con la primera característica que veo aquí de Jesús. A esto le llamo valentía divina. Sobre todo lo que sucedería, dice el texto. Y cuando, fíjense, hermanos, es como, yo quiero platicarle, es como cuando usted sabe que tiene que enfrentar a alguien, pero usted sabe que la persona que va a enfrentar hay algo que le impide ver, y usted quizá no sabe el que está detrás de él, pero Jesús sabía que lo que estaba delante de él era algo terrible, ¿o no, hermanos? Era enfrentar el peso de nuestros pecados, y no solo eso, sino que el cargar el peso de nuestros pecados lo iba a llevar al lugar más débil del Señor Jesús, que era haber sido despojado de la presencia de ¿quién, hermanos? De su Padre. Él sabía todo lo que sucedería, y sin embargo, aún sabiendo, no titubeó, dice ahí, sino que hermanos, se adelantó. Es como, hermano, yo quiero que imaginen, es como aquellos soldados que ven enfrente a un ejército de bárbaros encima de ellos o frente a ellos, que van corriendo como locos, como bestias para matarles. Y quizá un hombre
temeroso como yo, lo que haría es correr ¿hacia dónde, hermanos? Hacia atrás. El Señor Jesús no, hermanos, ve lo que tiene, sabe lo que está delante de Él y Él va hacia adelante. Él lo enfrenta. Es una valentía divina de nuestro Señor Jesús. Sin titubear, Él lo sabía. ¿Y lo sabía desde dónde, hermanos? Génesis 3, Génesis 22, Isaías 53, Zacarías capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 y muchos pasajes más. Él lo sabía desde toda la eternidad. Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él había dicho a sus propios discípulos: me van a arrestar, me van a golpear, me escupirán, se burlarán de mí y me crucificarán y moriré. Él lo sabía, que hermanos, todo. Él siempre lo supo, lo sabía antes de encarnarse. Y durante toda su vida lo supo, hermanos. Él lo sabía por las Escrituras, sabía exactamente cada detalle de lo que pasaría, porque Él es un Dios omnisciente, ¿no, hermanos? Entonces, en cierto sentido, Él lo anticipó todo en cada momento de su vida. Él se anticipó siempre. El ser humano, hermanos, cree tener una mente consciente y una mente inconsciente. Pero Él no tenía una mente inconsciente. Todo siempre lo hizo de manera que, hermanos, consciente de la realidad. Todo era vívido en su conciencia inmediata. Él sabía, y no es que Él supiera que caminaba hacia el dolor físico. Él en realidad estaba caminando hacia los clavos que perforarían sus muñecas. Él estaba caminando, hermanos, hacia la cruz, hacia la flagelación, hacia la burla, hacia el insulto completo de su persona. Él estaba caminando al más profundo horno del infierno, porque dice que Él bajó ¿a dónde, hermanos? Al infierno. Él iría al verdadero infierno, hermanos, que es la ira de Dios, toda sobre su vida, sobre Él. Estos son, como diríamos, pantalones. Esto es valentía, esto es fuerza, esto es decisión. Este es el Dios que viene a nosotros, hermanos. El que no escatimó, ¿sí? El que se despojó de su, ¿qué, hermanos? De su gloria. Y hasta lo sumo, ¿qué, hermanos? Se humilló. Él es ese Dios decidido, intrépido, valeroso, que ve lo que está delante y no vacila, sino que lo enfrenta. Él es el Dios que va delante de nosotros. Ahora, hermanos, Judas, aquí es en su gran momento en la historia humana. Sin embargo, hermanos, en toda esta oscuridad, como dije, en toda la actitud diabólica de Judas y de toda esta escena, el único que resplandece, ¿quién es, hermanos? Es Cristo. Cristo demostrando un valor, una intrepidez, una decisión, porque a muchos de ustedes y a mí nos falta, ¿qué, hermanos? Decisión para dejar el pecado, para vivir vidas santas. Pero Dios es un Dios, nuestro Señor Jesús, decidido, determinante, y no como usted, vacilante, que a veces sí y muchas veces, ¿qué, hermanos? No. Ahora voy a hablar de una segunda cosa para terminar. Vimos su valentía divina y ahora quiero hablar de su poder divino. Ahí está su poder divino, mostrado, expuesto, demostrado, porque dice el texto, y quiero que regrese rápidamente, versículo 4 del 18. Inmediatamente después de esto, Él pregunta y les dice en el versículo 4, ¿a quién qué? ¿A quién buscáis? Y ellos respondieron, ¿qué respondieron? A Jesús Nazareno. Y entonces, hermanos, el versículo 5, ¿qué dice allí? Jesús les dijo, y allí está el griego, ego en mí. El griego es ego en mí. ¿Y sabe qué es ego en mí? Es el mismo yo soy de Abraham. Yo soy el que soy. Eso es para los judíos el tetragrama, ¿qué? Tetragramatón, Yahvé.
el yo existo por mí mismo. Y dice el versículo 5, ese yo soy no es otra cosa más que el nombre de quién, hermanos, de Dios. Cuando se acuerda Moisés temeroso, ¿y qué le diré? ¿Quién me envía? ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Quién le voy a decir que me envía a ti, Faraón? Y entonces Dios le contesta, el yo que, el yo soy. Verso 5, y estaba con ellos también, ¿quién, hermanos? Judas, ¿el qué? El que le entregaba. A ver, hermanos, aquí yo me detengo. No, me resulta difícil. ¿Cómo puedo entender o comprender esta actitud de Judas, audacia también tonta, absurda o diabólica? Judas está de pie allí porque está bajo el control de Satanás. Yo diría, hermanos, cualquier hipócrita sensato habría corrido hacia la oscuridad después de haberlo besado. Pero, hermanos, la realidad es que no hay hipócritas sensatos. Si fueran sensatos, ¿no serían qué? Hipócritas. Entonces Jesús no espera a que nadie le diga nada. Él habla primero a Judas y le dice, me traicionas con un qué, hermanos, con un beso. Y luego él enfrenta a todos y les pregunta, ¿y qué les dice? ¿A quién qué? ¿A quién buscáis? Y hermano, ¿qué les dice? O más bien yo le pregunto a usted, ¿por qué cree que pregunta eso? Hermanos, él les dice eso porque Jesús quiere escuchar la orden. Hermanos, cuando una persona va a ser detenida, cualquier autoridad debe de llevar una ¿qué? Una orden. Y la orden dice, deténgase a... ¿Sí? Juan Pérez, Alan, ¿no? Vayan por Alan. O vayan por Alan, por tal y por tal y por tal. La orden trae nombre, apellido y debe decir quién. ¿Por qué le interesaba eso? Hermanos, quiere oír la orden y quiere saber a quién tienen derecho de arrestar. ¿A nombre de quién está la orden? Ellos contestan a Jesús, ¿qué, hermanos? Nazareno. Y entonces él habla. Y él dice que yo soy. Y vean rápidamente el versículo 6. Vamos a terminar, hermanos. Y cuando les dijo que yo soy, ¿qué pasó, hermanos, allí? Retrocedieron. ¿Y qué dice allí? Cayeron a tierra. A ver, hermanos, y con esto quiero detenerme con algo que llamó mucho mi atención. ¿Cuántas personas le dije más o menos que iban? ¿Cuántas? Más de 600 personas frente al Señor Jesús, un hombre desarmado, sin nada. Dice allí que todos esos cientos de hombres colapsaron al suelo. Ahora, hermanos, no crean que eran hombres así lánguidos con las piernas temblorinas. No, hermanos, eran hombres que eran soldados. ¿Sí me explico? Eran guardias, hombres curtidos bajo la fuerza, hombres de ejercicio. No crean que eran así hombres ahí con sus bracitos, no, eran hombres fuertes, soldados, policías, hombres que estaban enojados, alimentados de hostilidad, de violencia, agresivos, líderes religiosos, rabiosos, principales sacerdotes. Todos ellos cayeron como fichas de dominó, uno a uno, todos cayeron al suelo. ¿Y por qué, hermanos? Por el poder de su palabra. ¿Sí? El poder del nombre de quién, hermanos? De Dios. Repito, en medio de todo esto, Juan no permite en ningún momento, en ninguna escena, en ningún pasaje, que Él no sea glorificado, porque Él es glorioso siempre. Él es el todo glorioso. Él es Cristo glorioso. Él es tan glorioso en cada momento, en cada pasaje, aún en su momento de su arresto. Él es glorioso constantemente. Dice el pasaje que Él dijo su nombre, el nombre de Dios. Él declara su deidad, Él declara quién es. Y entonces toda autoridad, todo poder cae literalmente a espaldas, ¿sí?, ante el poder del nombre de Dios. Porque, hermanos, usted tiene que recordar que llegará el momento, llegará el día
que toda rodilla se doblará ante el nombre de quién, hermanos, de Cristo, de Curios, del Señor y Dios. Toda lengua confesará que Él es Señor. Amén. Hermanos, ante su nombre nadie permaneció de pie. Recuerdo, ellos estaban armados hasta los dientes, listos para pelear, listos para perseguir. Y él simplemente dijo su nombre, el nombre de Dios, y todos colapsaron. Ahora, hermano, quiero terminar con esto. Todo esto que está sucediendo, la gente puede pensar, y mucha gente cree que fue una víctima, pero yo quiero decirle, hermanos, el Señor Jesús nunca fue una víctima. No, Él tiene control completo de todo lo que está pasando, el control de toda la gente. Y una palabra es suficiente para que todos caigan. Él es del que Isaías nos dice: Él herirá con la vara de qué? De su boca. Y Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8: y entonces se manifestará aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Él es aquel que desciende del cielo en su regreso, y de su boca, dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 15, de su boca sale una, ¿qué, hermanos? Una espada grande y afilada. Es la espada del juicio. Hay poder, hermanos, en sus palabras, poder en su palabra, porque su palabra es poderosa. Hay poder entonces en su palabra. Hermano, no olvide que todo lo que existe fue creado por el poder de qué, hermanos, de su palabra. Y Él puede destruir todo con una ¿qué? Con una palabra. Él dijo: sea la luz, y ¿qué? Y fue la luz. Entonces Él habló y llegó a existir. Él puede hablar y todo puede desaparecer, hermanos. Entonces Él controla todo. Él tiene poder en sus palabras. Y dice el texto que todos cayeron impotentes a sus pies. Amén. Pero, hermano, yo quiero terminar con esto. ¿Sabe qué es lo más impresionante para mí del poder de Dios? No impresiona tanto que Él tenga poder para sanar, para tumbar a una corte de soldados, o que Él tenga poder para calmar el mar, o para mover cualquier otra cosa, sino lo más importante y lo más impresionante para mí, hermanos, es que Él tiene poder para salvar. Él es el Dios que salva. Él es el Dios que está hablando a usted y a mí, para que hoy vayamos y nosotros nos postremos a sus pies y le digamos: tú eres el más glorioso, tú eres el que enfrentó todo con valor, una valentía, y tú eres ese Dios y Señor de poder ante todo. ¿Quiere glorificarle, hermano? Yo quiero alabarle y glorificarle por siempre. Él es el Dios que Juan lo hace resplandecer como Él lo es. Él es el Cristo glorioso. Dios le bendiga.